3. Subjetividades, cultura urbana y gobernanza. El primer ponente es el doctor Manuel González Navarro. Tiene la licenciatura en Psicología, maestría y doctorado en Psicología Social por la UNAM. Cuenta con un diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana. Es profesor investigador de la UAM Iztapalapa. Es candidato a SNIP. Actualmente es el presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología Social, SOMEPSO, y coordinador de posgrados de Ciencias Sociales de la UAM Iztapalapa. Le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, bienvenidas a este segundo día. Estamos haciendo el ejercicio de presentar los avances de este seminario, Megalópolis 2030, y bueno, me corresponde con el trabajo La Ciudad de México, una megared de significados antitéticos. Este es, a ver si bien, voy a leer un documento y en una primera parte, y la segunda voy a hacer algunos comentarios a unos resultados de investigación empírica. Procedo entonces. La comunicación que se presenta es parte de una investigación de largo trayecto. Esta busca reconocer los procesos que permiten elaborar una organización sociocognitiva colectiva por parte de los ciudadanos en la capital de la República. Trata de dar cuenta de cómo los habitantes de la Ciudad de México procesan los distintos problemas que se presentaron entre 1988 y 2018, es decir, un periodo de 30 años. Este fue un momento político en el que se reestructuraron las relaciones sociales, económicas y políticas en el país, como producto de una alteración planeada desde los espacios de dominación económica en el mundo y las formas de organizar la producción, la distribución y el consumo, al tiempo que gobernó el régimen político denominado neoliberal. La investigación da cuenta de diversas consultas a manera de encuestas que se elaboraron a lo largo de 30 años. Durante este tiempo emergieron diversas lógicas que conformaron estructuras mentales que sirvieron para afrontar las polémicas sobre el pasado y el presente. Esto es, que reorganizaron las maneras del pensamiento tradicional, asimismo de otras lógicas que afloraron sobre la vida social contemporánea y que se anclaron en la modernidad industrial. De esta manera, el pensamiento de la ciudadanía se debatió sobre las alternativas para su futuro, por lo que se asume que el pensamiento social es producto histórico de las discrepancias y discusiones sobre lo social y que devienen y estructuran de modo simultáneo el campo de la política. Este carácter antitético es el que se busca analizar, no como un signo de la naturaleza del mexicano, sino como el producto de las condiciones sociohistóricas donde la definición del futuro es resultado de su contención, al ser definido y estructurado, ya sea como un trayecto o como una utopía. Allí se enfrentaron lo local y lo nacional con lo internacional y lo global, por lo que nos referimos a un momento histórico donde las situaciones de tensión y conflictividad se plasmaron en confrontaciones y debates específicos. Esos mecanismos sirven de antecedente de la dinámica internas en la formación social que observamos hoy. Este es el caso de la Ciudad de México como objeto de observación y análisis. No obstante, es necesario reconocer sus mecanismos generales y los procesos específicos a partir de los cuales se dibuja el presente futuro de la ciudadanía, en la medida de lo que se está resolviendo, a manera como lo señalaría González Casanova. La investigación se orientó en la búsqueda de conceptos o imágenes que articulan las opiniones ciudadanas, con ello, en el reconocimiento de los procesos específicos, a partir de los cuales se produjo una o varias organizaciones sociocognitivas y la formación de pensamientos a manera de esquemas, ideas articuladas o visiones de conjunto, pero que en todos los casos se plasman en conceptualizaciones más amplias. Se parte de la idea
de que la conformación del pensamiento social se forma a partir de la presencia de redes humanas, con ellas de las formas de organización social que permitieron convenir los primeros asentamientos humanos, luego las poblaciones y posteriormente las ciudades. El soporte de su organización está en los modelos económicos y sociopolíticos, como los postulados concretos que se observan, asimismo de la correspondencia con los esquemas o imágenes sociales de referencia. Hemos de señalar que algunos de ellos han sido elaborados a lo largo del trayecto de la historia, o a lo largo de la historia. Otros se muestran con el impacto de la globalización económica y tecnológica, esto es, que las ciudades modernas y el pensamiento ciudadano son productos articulados entre las añejas miradas a manera de memoria histórica y del impacto de la modernidad que advertimos en el siglo XXI. Concebimos a la Ciudad de México como una organización humana que retoma y se asienta en antiguas ideas, creencias originarias, ataduras a la conquista y en los valores fundacionales del desarrollismo industrial, igualmente en los postulados producidos por las formas de la globalización y las posturas del neoliberalismo. Todos ellos juegan un papel en la dinámica social y simbólica que organiza el pensamiento social y lo reestructura constantemente. Este contexto, que arrastra al lejano pasado con las aspiraciones en el presente, se concretan en el pensamiento social contemporáneo, que no deja de moverse al pasado y al futuro de manera simultánea. La gran ciudad, la megalópolis en la que vivimos, deviene de las incipientes redes humanas. Ellas buscaron la convivencia y estabilidad con la apuesta de sobrevivir y conservar los conocimientos, las herramientas, las lógicas y las creencias. Gran parte de ello se fue compartiendo, lo que permitió construir sus estamentos a partir de lograr una cosmovisión agrupada. Esta es una exigencia de la sociedad organizada. Los vestigios de nuestra ciudad se observan muchos de los elementos simbólicos que dan cuenta de los distintos momentos, de los diversos acontecimientos, así como de la diversidad ideológico-política que ha vivido desde su origen. Igualmente, la ciudad advierte la presencia de los grandes centros financieros que dan cuenta de la sincronía con otros en alguna parte del planeta. La disposición de la gran ciudad da cuenta de múltiples historias, de grandes batallas, enormes tragedias o de distintos momentos. Todo ello se entrelaza para dar pie a una enorme concentración humana que convive cotidianamente con el pasado, con su presente e imagina con cautela su futuro. Más allá de las grandes avenidas, plazas, monumentos, unidades habitacionales, estadios, centros comerciales y recreativos, también de las iglesias y catedrales, la ciudad ofrece a sus habitantes una gama de símbolos discretos, imágenes del pasado, pero también de imágenes del presente y de las que llevan a conceptualizar el futuro. La mayor parte de estas imágenes o símbolos están presentes físicamente, se advierten señalando valores, aspiraciones, reconocimientos o momentos de la historia. La independencia, la revolución, la madre o los indios están presentes. También sobresalen las grandes construcciones como el Auditorio Nacional, la Avenida de los Insurgentes, la Avenida Revolución o el Paseo de la Reforma, entre otras. Pero en su dinámica y en el transcurso de las interacciones aparecen los grandes debates, los intercambios de bienes y servicios, lo que esboza cotidianamente un acomodo en los valores, las opiniones y los significados con los cuales se interpretan los discursos y los comportamientos de los otros. En este acomodo, la ciudad toma su tiempo y establece su manera de procesar las informaciones para concretar en el tiempo una manera de entender el presente y de emprender la construcción del devenir. En todo ello hay una suerte de dialéctica entre lo sagrado y lo profano, pero al mismo tiempo un rango de lo que es posible y de lo que es improbable. En ese procesamiento de informaciones diversas emergen los posicionamientos a manera de opiniones. Todavía no ponemos las gráficas. Yo te aviso. Prácticas y representaciones sociales, igualmente de aspectos simbólicos que buscan influir sobre las formas del pensamiento. Frente a ello, se opuestan las tradiciones y las costumbres.
Todas permanecen y conviven con la modernidad. Se reconoce la presencia de la muerte y la divinidad, los orígenes y lo que debió ser en esos momentos. También emergen los sentimientos y las emociones colectivas, aquellas que dibujan a muchos personajes importantes de la historia nacional, para bien o para mal. En este torbellino de elementos, la ciudad busca estructurar su pensamiento. Más que una situación individual, se trata de dar sentido al presente a partir de recuperar aspectos del pasado y elaborar las posibilidades para un mejor futuro. Ese es el debate, ¿sí? La investigación en la que nos basamos se ubica en reconocer cómo esos símbolos, prácticas sociales y opiniones mostradas por los ciudadanos dan cuenta de los significados que constituyen el pensamiento de la población. Se busca comprender que la ciudad no es sin ciudadanos, esto es, de sus habitantes, de sus grupos, de las maneras en que viven y de las justificaciones y aspiraciones que elaboran. La ciudad es un espacio donde se elabora el pensamiento. Este es una construcción colectiva que se expresa a través de la identidad de los grupos y de las personas. El pensamiento social construido es la plataforma con la que se erigen edificios, avenidas, monumentos y las unidades habitacionales en las que se vive. Ellos son la concreción de un plan de vida o desarrollo de los grupos, la historia que va dejando sus huellas, sus memorias y sus emociones. El momento que atendemos se ubica en el periodo denominado neoliberal. Este arranca en 1982 con la presidencia de Miguel de la Madrid. No obstante, la investigación la desarrollamos a partir de 1988, que consideramos su desarrollo en pleno. De esta manera, 1988 es asumido como un contexto de grandes definiciones y lo atendimos a partir de una encuesta anual y la implementamos desde 1000 hasta 2018. A partir de ella, consultamos a muestras representativas de ciudadanos de la Ciudad de México y de la zona metropolitana. A lo largo de este periodo se aplicaron 19 años no consecutivos, obteniendo poco más de 15,000 entrevistas sobre las condiciones de la ciudad, considerando viejos y nuevos problemas, entre los cuales se trata sobre las condiciones de vida, la valoración de las leyes, el ritmo de vida de la ciudad, la libertad sexual y el libre comercio internacional. El periodo significa la puesta en escena de un proyecto dirigido desde la presidencia, lo que constituye un viraje del proyecto emanado de la Revolución Mexicana, que en el contexto global significa una conversión ideológica. Considerando que el proyecto de la Revolución Mexicana se ubicaba en un esquema centrado en el Estado para dar paso a uno centrado en el mercado. Esta condición ha permitido considerar a las opiniones ciudadanas como las formas del pensamiento social que permiten mostrar su aceptación o rechazo, ya que la ciudad refiere sus proyectos y las direcciones que debe o puede abordar. Asumimos que las opiniones ciudadanas de ciudadanas y de ciudadanos son expresiones individualizadas que las agrupaciones formulan ante una situación determinada. Esta es una definición o posicionamiento del lugar desde donde se observan, analizan o ubican en un debate que es público. A lo largo del tiempo, las opiniones pueden ser estables, lo que les otorga el sentido de actitud, de aceptación o rechazo del asunto o cuestión que se ha demandado. Si la estabilidad perdura en el tiempo, las actitudes se ven reforzadas. Si además existe una correspondencia con otras actitudes, entonces podemos decir que hay una pequeña organización cognitiva respecto de ese asunto y ella puede mostrar una coincidente agrupación humana que se sostiene por un proceso de comunicación. Esta concentración y simultaneidad de opiniones nos conduce a declarar que existe una asociación de puntos de vista que podemos denominar grupo humano. Si bien la organización de las opiniones y actitudes adquieren relevancia en la medida en que son estables, también por el momento o situaciones en las que se observa un cambio o viraje, ya sea que decrezca o bien que se incrementen las opiniones en ese sentido. Se puede decir que estamos ante la presencia de una imagen social, esto es, que hay consistencia de opiniones en el tiempo, crecimiento de la población coincidente, la formación de pequeños grupos o la formación de redes de opinión. Consecuentemente,
de una imagen social que antecede a otros estadios de organización sociocognitiva, es decir, de grupos que han construido y mantienen una opinión semejante. La evolución de las imágenes sociales resulta del tránsito de las actitudes a las representaciones sociales. De este modo, las representaciones sociales son las estructuras más visibles del pensamiento social entre lo incipiente colectivo y las identidades colectivas, confrontadas a partir de un debate cara a cara con otras identidades colectivas. Las imágenes sociales representan a una identidad global que se revela, así como las identidades particulares que se asoman y que se expresan, comprendidas todas en una circunstancia que se debaten entre el signo de la modernidad que se vive y la necesidad de recuperación de las que sobreviven. Este signo es resultado de las interacciones que han dejado una huella práctica en lo cotidiano y que expresan una memoria colectiva presente que puede mostrarse de alguna manera, pero también de prácticas sociales que tienen como soporte tradiciones y costumbres del pasado lejano y que vehiculan significados profundos y en ocasiones inescrutables frente a la modernidad, pero que intervienen de algún modo en las decisiones colectivas y en los momentos definitorios de la vida pública. Para nosotros, la reflexión sobre la Ciudad de México revela un largo trayecto de la historia humana, una serie de elementos y vicisitudes de la historia nacional. El largo recorrido. La humanidad se ha construido con base a la organización de redes humanas. Con el desarrollo, la conformación de esas pequeñas redes ha devenido en redes cada vez más amplias, al tiempo que definen una centralidad en las interacciones y en las decisiones sobre aspectos estratégicos. Los historiadores McNeil Jr. y Sr., que definen que las redes humanas son una serie de conexiones que ponen a las personas en relación con otras. Estas conexiones pueden tener muchas formas: encuentros fortuitos, parentesco, amistad, religión común, rivalidad, amistad, intercambio económico, intercambio ecológico, cooperación política o incluso competición militar. Hoy en todas estas relaciones las personas comunican información y la utilizan para orientar su comportamiento futuro. También comunican o traspasan tecnologías útiles, mercancías, cosechas, ideas y mucho más. Asimismo, intercambian sin darse cuenta enfermedades y malas hierbas, cosas que no pueden utilizar pero que a pesar de ello afectan su vida y su muerte. El intercambio y la difusión de esta información y estas cosas, así como las respuestas humanas en todo ello, dan forma a la historia. Termina la cita. Con el tiempo y el sostenimiento de los intercambios, el comercio y las guerras locales, las redes se han ampliado. Nuevamente los historiadores. Finalmente, hace unos 6.000 años, algunas de estas redes locales y regionales se hicieron todavía más espesas, gracias a la fundación de ciudades que servían de encrucijadas y almacenes de información, mercancías e infecciones. Se convirtieron en redes metropolitanas basadas en interacciones que conectaron las ciudades con los hinterland agrícola y pastoril y también entre ellos. Termina la cita. Actualmente vivimos en una inmensa red global, por lo que el mundo contemporáneo es un solo espacio indisoluble, donde la cooperación entre regiones, así como las contiendas, son permanentes. La megalópolis es apenas una manera de ingreso a la gran red global. Esta se ha construido a partir de la comunicación y de las diversas formas de interacción humana. Con toda esa trayectoria se ha construido la historia de la vida humana. Todas estas conexiones tienen y advierten una gran producción de símbolos. Estos representan las ideas, las expectativas, las luchas, pero también las distintas memorias. Establecen significados en el sentido de edificar rutas y horizontes posibles, al igual que expectativas sobre su presente y sobre su futuro. En el acontecer, las memorias reconocen los acontecimientos importantes del pasado. Muchos de ellos son arrastrados por la necesidad de mantener una identidad. Las ciudades se han construido con base en una red humana,
por lo que la ciudad es una concentración que busca mantener la organización de los significados construidos, pero la interacción los altera de algún modo. La primera gran red humana fue formada en el vértice de Europa, África y Asia. A partir de ahí se conformaron las primeras grandes ciudades. La red constituye formas de cooperación y al mismo tiempo de rivalidad. Igualmente, de la formación de los grupos. Ellos permiten mostrar y detentar identidades, esto es, sentidos propios y formas de comunicación. Igualmente, establecer criterios sobre el tiempo. Con ello, el desarrollo de formas de lenguaje, de la agricultura y de la utilización de sus recursos para el desarrollo. Finalmente, darle forma a la historia, darle sentido al transcurrir del tiempo y al desarrollo socioeconómico, sobre todo a las identidades y al significado de la existencia humana y colectiva. En consecuencia, las grandes redes constituyen la amalgama de las pequeñas redes humanas y en ese sentido de la ciudad, de cualquier ciudad, en este caso de la Ciudad de México. Ella constituye un centro. Este centro busca dar sentido a todas las pequeñas redes y a una forma de dominación civilizada, esto es, la producción y distribución de la riqueza, la del poder y de la jerarquía. Simultáneamente, el impacto sobre los grupos, así, y sobre la población en general a partir de una idea central y las complementarias. Frente a la ciudad, se advierte la presencia de conocimientos particulares o de imágenes sociales. Ese es el tema que se intenta desarrollar en la investigación empírica, es decir, la idea y la conformación que va de las opiniones y actitudes a las representaciones sociales, pero en el primer paso hay esta formación de imágenes sociales. Igualmente de habilidades necesarias para el desarrollo y las estrategias de aprendizaje. Una conceptualización sobre el orden, sobre el cambio social y sobre el desorden. Una conceptualización sobre la integración social, la riqueza y el poder colectivo. Con ello, la posibilidad de interpretar, de hacer inteligible la ideología soporte de los momentos diferentes que constituyen la base ideológica de la ciudad. Esto es para nosotros el soporte de una ciudad y consecuentemente está en la base ideológica que se busca reconocer a partir de las imágenes. En la investigación hago un señalamiento sobre la formación de la Nación de México, la posibilidad de construir a la ciudad a manera de una república que se da entre el proceso de la independencia y finalmente con la Revolución Mexicana, definir el centro como estrictamente el poder y este como un elemento ordenador de las distintas opiniones y de las distintas ideologías. Así, la ciudadanía se constituiría como un primer criterio de pertenencia. ¿Qué es la ciudadanía? Este es un poco lo que vamos a ubicar. Me salto en términos de ubicar la segunda parte. Antes, no dejo de señalar la idea de que con la Revolución Mexicana, la nación mexicana ingresa a la nueva era del capitalismo, de la industrialización y del desarrollo del capital financiero. Así, la megalópolis representa al centro urbano que definirá la nueva etapa de la vida humana para el caso de México y en el caso del mundo es igual. Asumo que cada ciudad tiene su propia historia, que desde fuera las megalópolis parecen semejantes, pero cuando uno puede comparar, por ejemplo, la relación entre la Ciudad de México y la ciudad de Nueva York, la Ciudad de México termina por extenderse en términos de un esquema territorial y la ciudad de Nueva York, si encontrando sus propios límites geográficos, tiende hacia arriba. Es decir, visto desde el mapa, puede parecer más chica la ciudad de Nueva York, vista desde el ángulo de una extensión y formas de organización social. Sin duda alguna, la ciudad de Nueva York es mucho más grande. Es decir, la megalópolis. Paso a los resultados que hemos obtenido en términos de buscar no tener todavía un grueso de significados y por lo tanto de las opiniones antitéticas que en distintos grupos, generaciones, actividades
y organización se da. Entonces, paso a la primera diapositiva, que corresponde a una pregunta que se hizo en función de aseveraciones que se han dicho en los discursos políticos o de aseveraciones que se han hecho a lo largo de la vida cotidiana en el periodo 88-18. ¿Sí? La primera es la que tiene que ver con la afirmación de la modernización está dañando nuestras costumbres. ¿Sí es la que está ahí? Sí. La primera tiene que ver con la modernización. La modernización está dañando nuestras costumbres. ¿Qué significa? ¿Sí? Significa que el ciudadano percibe, sin duda alguna, que la ciudad es una gran ciudad. Tal vez no la conceptualiza como megalópolis, sí la conceptualiza como una gran ciudad que crece, se extiende, desarrolla muchas actividades. Y la pregunta, en el sentido que se esconde, es si en esta afirmación la modernización está dañando nuestras costumbres. La respuesta es tremendamente afirmativa, en el sentido, en este caso, de las barras que corresponden a los colores azules y verde. Es decir, se tiene, en términos generales, a lo largo de todo este periodo 1988-2018, una gran estabilidad que se percibe en los colores. Es decir, para la mayoría de la población consultada, la modernización está dañando nuestras costumbres. Hay aquí una relación entre el pasado y el presente. El presente está modificando rápida y tal vez violentamente las tradiciones y las costumbres. Y en ese sentido, los grupos perciben esta como uno de los costes fuertes de vivir en esta gran metrópoli, en esta gran ciudad. Los resultados en este caso advierten en este periodo de 30 años una gran estabilidad, no hay una gran movilidad. Si bien se pueden advertir algunas líneas con cierta movilidad, particularmente a partir de la llegada de Vicente Fox en el año 2000 a la presidencia de la República, sí, las líneas verdes nos permiten decir que hay una elevación de la modernización y de las condiciones de vida que se tienen en la Ciudad de México. El segundo reactivo que se presenta hoy estaría en términos de señalar el intenso ritmo de la ciudad que se vive, de vida en la Ciudad de México, es insoportable. Es decir, un cuestionamiento sobre si el costo de vida que tenemos los habitantes de la Ciudad de México es bajo, medio o alto, y en este caso la respuesta acusa a las líneas que están, las franjas que están en azul, a la parte que están en azul y a la parte que están en verde, igualmente en una condición casi estable, donde hay movimientos no solamente después de la llegada de Vicente Fox, sino específicamente con la llegada de Felipe Calderón en ese sexenio. Es decir, los verdes, los altos en verde que están ahí, señalan que el intenso ritmo ha subido y sigue subiendo. Lo advertimos cotidianamente, se señalan en muchas de las opiniones, y en este caso, a nivel de la población que habita en la Ciudad de México, está constatado. Una tercera tiene que ver con uno de los temas más polémicos que se han ubicado, que es el tema de la delincuencia. La delincuencia se le mira como algo creciente. En este caso, el reactivo que dice la pena de muerte es la única forma de acabar con la delincuencia, tiene una visión polémica, altamente polémica. El 50% de la población, en su aproximación, nos dice que sí, lo cual es muy elevado, ¿sí? Y el 50%, en términos de una fuerza que va creciendo a lo largo de este periodo, que inicia con 52% y que termina con un 63%, ¿sí? Hace un rechazo a la idea de conceptualizar a la pena de muerte como una solución a la delincuencia. En este caso, esta gráfica se puede ubicar en términos de dos grandes colores: el naranja y el rojo, que significan el rechazo a la pena de muerte, y por un lado, y por otro lado, la fuerza con la que en este caso los ciudadanos que expresan una opinión mucho más extrema, que son los rojos y los verdes, se encuentran con una polémica sobre el debate de la pena de muerte
piensen ustedes, como solución a la delincuencia, a la creciente delincuencia, ¿sí? Paso a la última lámina, que significa cómo se observa la libertad sexual que existe en la ciudad y en el mundo. Y el reactivo se ubica en términos de la afirmación: el SIDA es producto de la libertad sexual que existe actualmente. ¿Sí? Una respuesta polémica que frente a las otras adquiere un proceso de conversión. Esto es, en el año 91, que fue el primer año que se aplicó, las respuestas eran abrumadoramente positivas, es decir, el SIDA es producto de la libertad sexual. Sin embargo, a lo largo del trayecto, lo advertimos en términos de los colores, el azul va descendiendo y el verde va formando una fuerza inusitada que hace que las franjas en azules, es decir, aquí estamos hablando de una versión de la presencia del SIDA, vaya disminuyendo y finalmente en el año 2018, esta postura que inicialmente se presentaba como abrumadoramente positiva, ahora la que resulta más positiva es el rechazo a esta aseveración. Es decir, el SIDA y la libertad sexual se pueden concebir como cosas que son diferentes. Aquí en este caso, la pregunta sería: ¿cómo se dan, a partir de los distintos grupos y los distintos significados, esta conversión y reconversión en términos de las atribuciones que se pueden tener sobre la libertad sexual y sobre la presencia del SIDA en términos de una problemática de la gran ciudad? Presento solamente estas láminas. En la investigación ubicamos 6 que nos permiten señalar que las opiniones de los ciudadanos no solamente no son estables, sino por el contrario, son dinámicas, pero no son dinámicas per se, sino son dinámicas porque existe una confrontación constante. Es decir, permanentemente vivimos en un estado en donde las opiniones son reordenadas, resignificadas, reincorporadas en términos de la vida social, y esta dinámica que se ubica no solamente en las redes humanas, son el ejercicio de la dinámica que se da en términos de la megalópolis. Es decir, la megalópolis en la que vivimos tiene 2 grandes niveles: el nivel que permite el reordenamiento de las redes humanas en su presencia y el reordenamiento y debate que esta red social o que este conjunto de redes sociales tienen con la globalización, y por lo tanto el sentido de la megalópolis no solamente es el vivir en la ciudad, eso sería demasiado simple, sino el sentido de la megalópolis es entrar a la red global y sostener un debate tanto de lo cotidiano como de lo histórico, a partir de la historia misma de la ciudad, de sus tradiciones y costumbres, y en ese sentido del debate sobre la condición de la globalización o de la condición de las relaciones internacionales. Lo dejo hasta aquí y les agradezco su amable atención. Muchas gracias, doctor Manuel. Le damos la bienvenida a nuestro segundo ponente. Es el maestro Javier Rincón Salazar. Es licenciado y maestro en Psicología Social y doctorante en el posgrado de Estudios Sociales en la línea de Procesos Políticos de la UAM Iztapalapa. Le damos la cordial bienvenida al maestro Javier. Gracias. Buen día. Pero es que creo que no sé. No sé. A ver, ¿puedo otra vez? ¿Una vez? Sí, ya. ¿Vamos a ocupar la computadora? Sí, ya. Si gustan, para que se vea. Esta de aquí, doctor.
Si no se me va la otra. Muchas gracias a nuestros ponentes. Creo que estos temas de la memoria son sumamente importantes, ¿no? Como algunos acontecimientos históricos cambian la forma del pensamiento, las redes, y comienza la construcción de una memoria histórica y colectiva, generando nuevos símbolos, y los espacios concebidos y practicados pasan a ser parte de los ciudadanos, ¿no? ¿Para qué y cómo están hechos? Creo que esas tres presentaciones fueron muy importantes. Pasamos a los comentarios de la maestra Diana Sánchez Romero. Una pequeña semblanza. Es profesora investigadora asociada de la UAM Iztapalapa. Imparte clases en la licenciatura en Ciencia Política, coorganizadora de RELADIAS México, esta organización que promueve la diversidad de género en la comunidad que utiliza el lenguaje de programación R, interesada en el uso de métodos computacionales para las ciencias sociales. Su publicación más reciente es Amador y Sánchez 2023, que afecta el nivel de preocupación por COVID-19 en México. En implicaciones del COVID en la sociedad mexicana, un análisis multidisciplinario en el contexto empresarial, sociopolítico y académico. México, el CONMEX de Puebla. Tiene 15 minutos, maestra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a los organizadores por incluirme en esta mesa. En especial le agradezco a Mario Basols por extenderme una invitación al seminario Megalópolis 2030, que me parece está reuniendo temas muy interesantes y que son bastante necesarios para reflexionar en estos últimos cambios que hemos vivido en la Ciudad de México. Los tres trabajos que nos presentaron hoy nos mostraron distintas aristas desde donde se va construyendo la memoria colectiva de la ciudad principalmente, pero también de las zonas aledañas. También nos fueron diciendo de las vivencias que están mediadas por distintos fenómenos que son de interés para todos nosotros como científicos sociales, como la ideología, el grado de politización, el grado de participación política, de la ubicación geográfica, los procesos económicos o de industrialización, los derechos que se violan sistemáticamente y aquellos que prevalecen. En las siguientes décadas, la tecnología será un nuevo elemento a considerar respecto a cómo están teniendo estas vivencias los ciudadanos, independientemente de las variables que mencioné anteriormente. Nos va a ir diciendo si los lugares continúan teniendo el mismo significado que antes, si es conocida una historia o no, si está por olvidarse y desde dónde, con las consecuencias políticas, económicas y sociales naturales que tiene el olvido. En el caso del primer trabajo del Dr. Manuel González Navarro, La Ciudad de México, una mega red de significados antitéticos, nos muestra representaciones desde los centros de poder, estos espacios de reunión en la ciudad, y nos habla de una metáfora como el kiosco como centro, como punto de partida para definir qué es periferia, qué es primordial y qué está fuera, qué es secundario. La encuesta que nos presenta de los 18 años no consecutivos, con más de 15,000 entrevistas, es bastante valiosa. No solamente por sí misma, por el ejercicio, sino por el hecho de que se levanten parques, jardines y zonas de tránsito. Y en estos espacios confluyen muchísimas personas. La misma vitrina metodológica nos dice que las personas entrevistadas son de 18 a 96 años y desde ninguna educación hasta posgrado, y miden 60 variables distintas. Pero ¿por qué es importante pensar que la ubicación desde donde se toma la información de esta encuesta importa? Pues porque cuando tenemos procesos mediados por la tecnología, estos parques, estos jardines y zonas de tránsito cada vez van siendo frecuentadas por personas diferentes, ¿no? Difícilmente
las nuevas generaciones se reúnen en estos espacios, difícilmente tienen actividades o razones para encontrarse y probablemente cruzarse con algún investigador o algún curioso de la realidad social. Esto nos lleva a pensar cómo se convivía previo a la industrialización y qué ha pasado en los últimos años para que veamos cambios tan importantes en las gráficas que nos presentó el doctor González Navarro. Las nuevas cohortes que en el colectivo perciben al final del sexenio de forma más pesimista, o si quieren verlo por el contrario, el cambio político les revigoriza e incluso les esperanza, les pone una visión un poquito más positiva. Los datos granulares de esta encuesta nos podrían dar información importante sobre si las variables que usualmente analizamos en ciencias sociales, sexo, edad, condición socioeconómica, educación, nos muestran diferencias significativas en cuanto a las posiciones que están mostrando las personas respecto a las preguntas que realizan. Ha cambiado en el tiempo también quienes acuden a los centros de encuentro, es decir, nos vamos a encontrar con que las personas tal vez son significativamente mayores o tal vez estamos completamente equivocados y los jóvenes confluyen en estos espacios sin ningún problema. En el caso del texto de Javier Rincón Salazar, La construcción de una cultura política, la lucha de la asamblea de barrios en el centro histórico, habla de la construcción de la memoria desde la experiencia vivida o la politización o participación que pueden tener las personas dependiendo de los derechos que se les son violados o no inmediatamente reconocidos. Esta asamblea de inquilinos o esta lucha entre inquilinos y propietarios sirve para anclar una identidad arraigada de la zona y para realizar manifestaciones y repertorios nuevos versus un gobierno o, como se nos dijo, un casero hostil. La memoria en este caso es necesaria para recuperar repertorios que ayudan a luchar en contra de los grandes intereses económicos que siempre van en detrimento de las personas. El recuento que nos hizo acerca de la incorporación del humor en las protestas, de las compras colectivas y de la reconstrucción por mano propia, habla de una forma de organización en la Ciudad de México que podríamos verse replicada en otras zonas. Este último trabajo que nos presentan Jorge Mendoza García, Milcar Carpio Pérez y Gerardo Ortiz Moncada de Lugares de Memoria del Dolor en Ciudad de México, Prácticas y Narrativas, nos hablan de la necesidad de recuperar la memoria de los que fueron oprimidos, de los que fueron reprimidos, y este repositorio que presentan de arte militante de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde hay diversos eventos de protesta. Es importante decir que aquellos que no han tenido quien los documente o quien los recuerde, ya sea por su carácter local o por ser a pequeña escala, pueden acudir a este repositorio, porque lo importante es generar un espacio desde donde se pueda transmitir el conocimiento. Es la importancia de estos participantes que no necesariamente desaparecen, que no necesariamente sufren represión, pero que sí están marcados por procesos institucionales que llegan a ser violentos. Es importante que se les escuche y que se tenga un lugar en donde se recupere todo lo que viven y cuáles fueron los aprendizajes de sus respectivos movimientos. Estos recuerdos, cuadros de recuerdos que nos mencionan en el texto, que llegan de afuera como imposición, me parece que vamos a seguir viendo cómo están mediados por lo que alguien más decide y alguien más con ciertos sesgos, ¿no? Estamos pensando en cuadros de recuerdos que nos van a llegar mediados por algoritmos ahora y que no necesariamente quienes tienen la voz son aquellos que están documentando violaciones sistemáticas. En general, estos tres documentos me parece que nos hablan no solo de distintas épocas y desde distintos espacios y vivencias que han tenido las personas, sino que nos ayudan a entender un poco los procesos que estamos viviendo de participación en la Ciudad de México. Estoy bastante honrada de haberlos escuchado en sus reflexiones. Les agradezco que nos compartan y estoy lista para leerlos en el documento final. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Diana. Pasamos
discusión colectiva. Si alguien tiene alguna duda, comentario, es el momento de hacerlo. Le cedemos el micrófono a la compañera. Hola, muy interesante, yo creo que los 3 trabajos, pero me gustaría hacer una pregunta para el último, el doctor Jorge y el doctor Gerardo. Y creo que está muy clara la parte de la narrativa, pero me gustaría saber cómo poder diferenciar entre una narrativa y un discurso. ¿Quieren contestar? Sí se escucha. Miren, al final, es muy buena pregunta, porque al final de cuentas, nosotros como seres humanos somos los que vamos atribuyendo cosas a las prácticas, ¿no? Desde otro marco de referencia podríamos agregar todavía otro ingrediente, que es el de las voces, ¿no? Entonces habría que distinguir entre un relato, una narrativa, una voz, un discurso, pero al final de cuentas, como práctica social, lo que hace la gente es hablar. Y entonces, a partir de ello, se han construido pues una serie de miradas de cómo las conceptualizamos y desde dónde las abordamos. En el caso de la narrativa, si uno le va dando como cierto seguimiento a los postulados que parten, por ejemplo, del paradigma hermenéutico interpretativo, de lo que se ha hecho específicamente en la hermenéutica, lo que vamos a encontrar es que parten de una experiencia. El elemento central de la narrativa es la experiencia. Y cuando se habla de experiencia no se habla de anécdota, se habla más bien de cómo una situación vivida, que puede ser anecdótica, se convierte en un espacio de reflexión, en un espacio de aprendizaje, en una forma de resignificación. Y no lo digo desde un plano académico o investigativo, ¿no? Sino que cuando a la persona se le pregunta algo, ahí resignifica y nos cuenta algo de su vida. Ese es el marco más o menos general en el que se circunscribe. Y el caso del discurso, aquí está el doctor Ángel Magos, que lo trabaja bastante bien, surge de momento una primera dificultad que tiene que ver con el marco lingüístico desde el que él mismo se refiere. Por ejemplo, en el caso del inglés, cuando uno lee a los autores que han trabajado análisis de discurso, es muy complicado, porque la palabra speech refiere al habla, refiere al discurso y hasta refiere a un sermón. Entonces, en ese sentido, lo que se recupera, independientemente de que se narre, son los distintos componentes que surgen en el habla, como es la descripción, la narración, la argumentación. Dicho de otra manera, de manera más o menos acotada, la narrativa como que tiene una tendencia mucho más hacia lo biográfico experiencial, sin reducir a ello, mientras que el discurso tiene que ver más con esos aspectos estructurales de lo que se emite, pero que al final de cuentas también dejan ver significados. Es muy general, porque al final obedece a tradiciones distintas. Hace rato el doctor Mendoza hablaba, por ejemplo, de Vygotsky. Para él ni siquiera es la experiencia en sí misma, a pesar de que es lo que más trabaja, sino las relaciones de los sentidos y los significados, por ejemplo. Mientras que para algunos hermeneutas ni siquiera es la experiencia, sino es la memoria per se, y así pudiéramos ir distinguiendo como las distintas tradiciones académicas. ¿Alguien más? Bueno, también me gustaría participar, unirme en la discusión. Bueno, pues primero agradecerles su presencia a todos ustedes, como ponentes, como comentarista Diana Sánchez. Es exactamente una mesa muy bien articulada sobre estos temas de la memoria, la política, el recuerdo y la cultura política en las ciudades como la de México. Pero bueno, sobre esto quisiera iniciar con un comentario sobre lo que
señalaba Manuel en su exposición, en el sentido de cómo evaluar digamos, las formas de vivir en la megalópolis. Y ayer, en la tarde, una ponente igualmente hizo referencia casi de pasada al ese significado que tiene la ciudad como territorio de injusticias. Yo hice después referencia a eso. Dije, bueno, pero pues no solo es territorio de injusticias, pero sino cómo viviríamos tantos millones de habitantes en una megalópolis como esta. No podemos vivir en lo cotidiano con eso. Podemos sobrevivir en todo caso, pero no, hay una diferencia ahí. Entonces, bueno, ese es más bien como una pregunta de ¿tú cómo percibes, Manuel, vamos a decir, ese simbolismo de la ciudad que se refleja tanto en lo que, digamos, en el ejercicio de poder que trae consecuencias para un grupo de población, pero igual también como la ciudad como vivencia y ejercicio de libertades ciudadanas. Y creo que eso es también lo que marcan muchos urbanistas y hasta psicólogos. Recordemos a George Simmel, por ejemplo, ¿no? Cuando habla sobre la vida en la metrópolis. Y bueno, esa es una pregunta para Manuel. Y sobre la presentación tan interesante que hicieron sobre los lugares del dolor en la Ciudad de México, quisiera yo comentar lo siguiente. Primero, sí, me trajo también recuerdos, ¿no? O sea, en mi caso yo recorro mucho la ciudad, buena parte del centro histórico, pero también otros lugares, y lo que se observa últimamente es un movimiento antimonumentalista completamente. Ya todos los monumentos de la historia patria están sellados, y al contrario, lo que uno va viendo son otros signos, otros monumentos, ¿no? Que tienen que ver con el 68. Hay uno me parece que es en Hidalgo, a la avenida Hidalgo, donde hay una placa en recuerdo al 68, y haciendo referencia a Díaz Ordaz como gorila, ¿no? De alguna manera lo fue. Y bueno, pero son dos hechos históricos muy importantes que ustedes mencionan, el 68 y el 71. Claro que hay muchos más, antes y después, ¿no? Incluso podríamos pensar hasta el presente, o sea, todos los sexenios, por decirlo en tiempo político, todos los sexenios mexicanos deben de guardar esos espacios de la memoria y del dolor, ¿no? de la tristeza y de la represión, ¿no? Por más democráticos que pregone un régimen su ejercicio del poder. Y me gustaría preguntar ahí cómo entra. Claro que no es en el caso de México, pero es muy, muy interesante ver este punto. ¿Cómo entra un ejemplo de memoria sobre los narcotraficantes
En Medellín existe un museo sobre Pablo Escobar y que es así como, pues, para nosotros los y las mexicanas podríamos decir, ¿cómo? ¿Cómo un museo de este tipo, no? Me gustaría escuchar su punto de vista porque cómo entran en su relato y en su interpretación sobre el tema que ustedes muy bien abordaron. Eso sería todo. Gracias. Vamos a dar más participaciones. No sé si alguien quisiera más participar. Le damos la palabra a Héctor. Gracias. Bueno, nada más recuperar un poco dos participaciones y una pregunta. Ella les hablaba un poco sobre la vivienda en algunas participaciones y mencionaba algo importante que creo que se puede rescatar con la participación del maestro Javier, considerando, por ejemplo, que mencionaba cómo se puede tener en cuenta una vivienda más verde o zonas más verdes, ¿no? Y qué tanto se puede seccionar una misma vivienda, porque se supone que estas deben de tener también un espacio para poder tener plantas y algo similar, lo que contrastaría quizá con lo que estaba hablando nuestro Javier de una vivienda compartida, ¿no? Un rectángulo en el que apenas viven unas cuantas familias y tienen un espacio para poder vivir bien. También contrasta con el ejemplo que daba, que creo que se expuso muy poquito, pero que es muy latente de Choco y de la Torre de Mítica, que los desplazó básicamente, y creo que es importante cómo lo desarrollan. Y quizá para la reflexión final que ya planteaban desde el día de ayer, podría ser interesante que estas dos participaciones pues hicieran un poco de ejercicio. Bueno, ya yendo directamente a la pregunta, mencionaban un poco, doctor, sobre el ejemplo del Museo de Memoria y Tolerancia aquí en México. Tuve la oportunidad de ir y sí recuerdo exactamente ese recuadro, ese cubo en el que se habla. En esa ocasión hablaron tenían una exposición de genocidio chino aquí en México. Y bueno, tenían varias situaciones allí, pero sí es evidente que la prioridad no son las situaciones aquí en México y que nombrarlas es también importante. Ponerles un nombre a cada una de estas cosas es importante, como los libros de historia, porque si no se nombran no existen. Entonces me pareció también importante porque yo recuerdo que algunos de los supuestos que estaban colocando allí no tenían una referencia que yo podría mencionar exacta, por temor a equivocarme. Y lo que a mí me llama la atención y lo que quiero preguntar es cómo podríamos nosotros, porque estaba viendo su metodología, cómo podríamos nosotros articular un poco mejor no el museo, pero sí quizá los espacios en los cuales nosotros hacemos estos ejercicios. Ya nos dieron un ejemplo con lo que están haciendo de recopilación, pero cómo saber qué nos puede servir. Hablaban incluso de, por ejemplo, panfletos, ¿no? Cómo saber que esto nos puede servir, cómo saber que yo si lo recolecto quizá no lo tenga que discriminar más tarde porque simplemente no sirvió para lo que yo ejemplificaba, ¿no? Quizá, no sé, estoy abordando un poco, pero no sé si hablamos de un refresco de aquella época, puede ser útil para alguien que va a hablar sobre esta situación y que puede decir, bueno, nosotros afuera de la boca tal, hacíamos esto, nos íbamos a platicar y íbamos por un refresco. ¿Qué podríamos decir que nos podría servir para hacer que este ejercicio de memoria colectiva funcione? Y ustedes, bueno, en su experiencia tal cual, ¿cómo les ha funcionado o cómo lo han llevado a cabo? Porque sí me llamó bastante la atención su metodología. Y bueno, eso ya todo. Gracias. Bueno, yo quisiera unirme a los comentarios. Creo que rescatando sobre los artefactos de la memoria, ¿no? Es importante los símbolos, los recuerdos, porque al final nos persiguen, ¿no? Mi pregunta es, ¿las madres buscadoras podrían tener o construir sus propios artefactos de la memoria? Esto me suena o me hace un poco reflexionar, comparando un poco con las abuelas de la Plaza de Mayo. Ellas en la propia ciudad tienen un espacio, tienen el símbolo de la pañoleta blanca, ¿no? Y tienen un museo, ¿no? Creo que las madres buscadoras justo están construyendo, no sé, llamarlo así, un movimiento, ¿no? Podrían construir y cómo, ¿no? O sea, hay un lugar, hay estos antimonumentos,
construir algún museo, ¿no? Un poco recordando como los feminicidios, que ellas tienen sus propios antimonumentos en la Ciudad de México, incluso si lo vemos así, el que está en Tijuana, que son unas cruces rosas, no sé si podría contar como un símbolo o un antimonumento, ¿no? Y porque ellas están construyendo, y a pesar que lo escuchamos, yo no estoy acostumbrada a decirlo, a normalizar la desaparición de mujeres, pero podrían construirlo con algún objeto, algún símbolo, ¿no? Así equiparándolo con las abuelas de la Plaza de Mayo. Esa sería una de mis preguntas. Gracias. Le cedemos la palabra, no sé quién quisiera participar. Doctor. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Creo que se escucha, ¿no? Sí, a ver. Me parece que, bueno, la megalópolis, yo la ubico y la defino como esa red enorme, red global, que está conteniendo, así como si pusiéramos un domo, sobre distintas redes. Y esas redes de significado no es que hayan llegado cada una a su consenso, sino que la construcción de las pequeñas redes, colonias, pueblos, rancherías que se integran en esta ciudad que no termina de crecer y que seguramente no terminará de crecer para seguir aumentando no solo la mancha urbana, sino las funciones sociales y las funciones nacionales e internacionales que se tienen. Es decir, la ciudad nace como una correa de transmisión de las pequeñas localidades y de los pequeños pueblos. La megalópolis adquiere otra. No es solamente un asunto de equipamiento, sino es de la relación humana o de las relaciones humanas que se tienen con los distintos equipamientos y con la significación que los distintos grupos tienen, pues, de un objeto. Por ejemplo, si miramos hoy el Monumento a la Revolución, podemos decir, pues es un horrendo monumento. ¿Sí? O sea, ¿a quién se le ocurrió hacer una especie de arañota gigantesca? Y resulta que no era un monumento, sino que se hizo o se conceptualizó como monumento para significar la revolución, cuando era el espacio, como le llaman, de pasos perdidos de la nueva sede de las legislaturas que se iban a hacer con Porfirio Díaz, ¿no? Yo pienso a la ciudad en términos de esta doble, de ese doble nivel, ¿no? Por ejemplo, descubrir lo que está abajo de la Catedral Metropolitana, las catacumbas, tienen un enorme significado en términos de lo que fue la ciudad y la conquista, ¿no? La gran iglesia, la catedral, y abajo los distintos pasillos que todavía permanecen, algunos de los cuales se extienden a todo el centro, y algunos que trabajan en el terreno de la droga o de la vida política dicen pues, que son las zonas de escapatoria tanto del Palacio Nacional como de las grandes vecindades que están alrededor del centro histórico. Es decir, un mundo oculto permanece frente a un mundo evidente. Pero el mundo evidente de la megalópolis se puede ubicar en términos yo lo pienso en términos de el recorrido que puede tener un helicóptero desde la entrada por Chalco del oriente de la ciudad, ¿no? Atravesando por la ciudad y el centro de la ciudad y llegando ahora hasta Santa Fe en términos de estos edificios enormes. Es decir, si lo viéramos así, diríamos, son muchas ciudades que están pegadas, ¿sí?, bajo condiciones circunstanciales. Sin embargo, la gente del oriente, ¿sí?, trabaja en Toluca o trabaja en Santa Fe, y muchos de los de Santa Fe comercian en la Merced o como dicen, el jitomate y los dulces que se venden en la Merced, pues se comercian desde Michoacán, y entonces las redes es algo bastante complicado. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo se estructura entonces el pensamiento del ciudadano?
todavía mucho más complicada. No la determina en sentido estricto la infraestructura, el equipamiento, sino el equipamiento está estructurado en función de las actividades que socialmente se hicieron, y estas apegaban a un criterio de conflictividad. Por ejemplo, lo que tú has descrito, Santo Domingo pues era un pedregal. Hoy Santo Domingo pues es una supercolonia apegada a la ciudad universitaria que tiene bienes y servicios y tiene también, visto desde Santo Domingo, sus propios ricos, sus propios pobres, y obviamente tiene una enorme conflictividad. La pregunta es cómo se procesan estos. Creo que en este caso el escenario que seguramente presentaron nos permite ubicar que el pensamiento de una población, por ejemplo Santo Domingo o Chalco o la parte de Santa Fe, convive obligatoriamente con una condición global. Entonces se hace complicado, porque no viven en su propio territorio, no viven en su colonia, sino interactúan globalmente a través de la condición con la que interactúan en la megalópolis, y esta a su vez con la globalización. Entonces, lo que tenemos es no solamente un proceso de resignificación que ubica a relaciones de poder entre los distintos grupos, ¿cuál domina? ¿Sí? ¿Por qué impacta el antimonumento del 68? ¿Sí? ¿Impacta de la misma manera para todos? No, sino que justamente hay un debate que está atrás de la resignificación que se está dando ahí. Entonces lo que tenemos es un debate permanente. La historia de una ciudad, la historia de una megalópolis ha sido desarrollada de esa manera, ¿no? El reconocimiento del islote donde se ubica históricamente el águila devorando una serpiente, pues es un gran debate si es un mito o fue verdad, ¿no? Los dibujos que se tienen es así, llegamos a la tierra prometida y ese es el signo. Entonces, creo que el punto central, y me parece que en esto han abonado, compañeros, es la comunicación simbólica que se da, si aterriza o no en memorias, si se forma en términos de una ideología, o si tenemos esta condición. Si analizamos nosotros la megalópolis, esta que vivimos, sin la globalización, no entenderíamos muchas cosas. Si tratamos de explicar a la megalópolis solo como resultado de la globalización, tampoco entenderíamos su historia. Y aquí me parece que esta es la dificultad de la intersección entre lo global y lo local, pero apelando a una condición histórica. No la condición del momento, sino la condición histórica. Y en ese sentido, el ordenamiento territorial, en mi opinión, tiene un montón de vestigios de la historia política del país que se podría decir. Tal vez lo más interesante de las megalópolis y la que nos ocupa particularmente es que tiene muchas lecturas como grupos y como condiciones ideológicas. Y el asunto es cómo la utilizamos, comparativa y polémicamente con respecto a la globalización. Por sí mismo, un antimonumento en el 68 es antiglobal, ¿sí? Y sin embargo, a lo mejor podría apelar en el futuro a identidades colectivas y grupales en nuestra ciudad. Entonces, bueno, obviamente hay muchos elementos, ¿no? Le cedemos la palabra a los doctores. Bueno, sí, perdón por esta confusión con los micrófonos. Miren, es muy interesante todo lo que preguntan y podría llevarnos mucho tiempo. Una cuestión, no sé si afortunada o desafortunada, pero bastante conocida, es que la historia la hacen los vencedores, ¿no? Ahora, por ejemplo, en varios municipios, si mal no recuerdo, El Dorado, en Sinaloa, le quieren poner a Andrés Manuel López Obrador. Yo vivo en la alcaldía Tlalpan y nos están cambiando los nombres de las calles, como una cuestión de imposición, y uno dice, híjole, si solamente fuera la credencial del elector, ya la hicimos, ¿no? Pero tiene que ver con escrituras y demás. Y esto lo menciono porque en lo cotidiano constante vamos viendo un ejercicio de apoyo
hacia ciertos tramos de la historia, hacia ciertos tramos del devenir, que favorecen o no ciertos espacios. Dicen, yo no lo sé de viva voz, que el caso de Pablo Escobar fue que pues, con tanto dinero apoyó a muchísima gente, para bien o para mal. De alguna manera generó una noción de comunidad muy diferente a la que estábamos acostumbrados, y eso a la larga le permitió ser parcialmente venerado por unos y odiado por otros. Entonces, en ese sentido, cuando uno piensa lo que ha sucedido acá en México, algunos grupos delincuenciales han sido más o menos iguales, y dentro de ellos entran los partidos políticos, ¿no? O sea, cabe destacar, por ejemplo, estos gobernadores en su momento del Estado de México, que a partir de sus propias inversiones generaban grandes constructoras, pavimentaron calles, levantaron hospitales, y años después uno dice, bueno, cuando uno piensa en los priistas, pues robaban, pero también construían y colaboraban, ¿no? No sé si vale un poco pues, el ejemplo, en el sentido de que vamos de alguna manera demarcando a partir de la historia prevaleciente. Lo que nosotros vamos intentando, y no sé si lo logremos porque es muy difícil, más que pensar que somos objetivos, tratamos de ser neutrales. Y trata uno de generar la suerte de lo que a algunos no les gusta el término, pero es como una suerte de contranarrativa, porque pues hay una historia que se impone y nosotros tratamos de ver lo que decíamos del detalle excluido. Si tomamos el caso de Pablo Escobar, sería interesante ver pues precisamente la gente que vivió de cerca la concepción que se tenía de él, porque al final apadrinó, ayudó, apoyó en inversiones, cosa que otros grupos no hacen, ¿no? ¿Cómo pasaría eso aquí en México? Híjole, pues sería muy interesante verlo, pero al final de cuentas lo que sí podemos observar como una constante, y con eso brinco un poco hacia el comentario del Museo de Memoria y Tolerancia, es que nos resulta muy difícil, creo a todos, tener una memoria histórica como una constante. O sea, como que solamente analizamos a partir de ciertos juicios de valor. Yo no quiero decir nada que nos comprometa más allá de eso, pero en la mañana yo escuchaba a Aristegui en una visión anti-Maduro, y cuando uno piensa en un Aristegui que no era de CNN, que tenía un discurso muy diferente, ¿no? Y ahora solamente entrevista desde la parcialidad de lo que Maduro mismo llamaría el imperio yanqui, porque así como hay algunos que desde luego no han sido muy beneficiados por el modelo económico de Maduro, la realidad es que también ha habido mucha gente altamente beneficiada. Y de repente nos tenemos que preguntar por qué voltean a ver a Venezuela. Pues porque tiene petróleo, ¿no? Tiene muchas riquezas. Pero ¿qué pasa con El Salvador? ¿Qué pasa con Nicaragua? Son países que como le llama él, al imperio yanqui no le interesa. Y el caso del museo es más o menos lo mismo. Hay un texto, por ejemplo, de Luis Enrique, ahora trato de recordar, sobre interculturalidad desde el sur, y hace una crítica muy fuerte a las nociones de tolerancia, a las nociones de respeto, porque han sido los bastiones de la segregación europea. A través de la tolerancia y el respeto hemos dicho, sí esto, pero esto no lo haría yo del todo, y van generando una suerte de guetos que van discriminando y van exiliando a la gente. Y lo que dice aquí los grupos del sur es que la movilidad social que han mantenido más o menos vivas a nuestras culturas mesoamericanas o latinoamericanas en general ha sido precisamente la lucha antitolerante y que rompe con el respeto. En resumen, ¿desde dónde se está leyendo? ¿Desde dónde se está haciendo la interpretación del marco de referencia? Y es ahí donde metodológicamente toman mucho sentido estas indagaciones desde la narrativa, desde el análisis del discurso, porque nos permite meternos a ese detalle excluido. Si uno piensa desde la norma o la regularidad de que tendríamos que hablar de las constantes, pues precisamente la inconstante es la que nos da la apertura para otro estudio. Y con esto me voy con la otra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué de todo tomar? Eso va a tener que ver mucho con el marco de referencia desde el que uno parte, la intención del estudio, pero creo que siempre debe dejar uno latente
eso que está ahí, que a lo mejor, como bien comentas, pudiera ser el envase de refresco de la época, que uno dice, bueno, pues esto apela mucho al consumismo. Sí, pero es un objeto que de alguna manera reflejaba algo en ese momento, y a lo mejor no entra en este momento en mi estudio, pero pudiera entrar en algún otro momento. Acá no nos tocó con lo de arte militante, hubiera sido interesante ver qué pasaba, pero en otras colecciones se habla que llega a haber, por ejemplo, revólver calibre 22, ¿no? Entonces, ¿quién tiene ese revólver? ¿Por qué tenía el revólver? ¿Qué llevó a que un grupo de izquierda que trataba de reivindicar, por ejemplo, la educación gratuita, eventualmente pudiera tener un arma? Esa arma es alterna o secundaria al movimiento, alguien lo estaba respaldando. No nos tocó a nosotros, pero para efectos de otros estudios sería interesante, ¿no? Les comentaba el caso de la manta. Yo tengo, bueno, ya la bajé porque por algunas cuestiones que tuve a platicar, pero durante mucho tiempo tenía una manta de Che Guevara en mi cubículo, y pues la utilizamos en muchas marchas, ¿no? Y pues entre que tiene tinta corrida, pero tiene también mucha sangre de quién sabe. Bueno, sí me acuerdo de una compañera que la abrieron en el codo los policías y otros tantos. O sea, esa manta tiene su propia historia, y a lo mejor algún día me ponga a escribir en torno a ello. No sé si me explico. O sea, al final uno lo va construyendo, pero lo importante de este ejercicio es pensar que eso que ahorita no estoy utilizando, en algún momento lo podré utilizar. O sea, al final, a mí me gusta mucho esa frase, quizás he sido muy reiterativo en ello, pero los métodos cualitativos, desde las teorías críticas o desde los enfoques hermenéuticos interpretativos y otros, nos permiten, nos invitan, y quizá en algunas ocasiones hasta nos obligan a siempre considerar el detalle excluido. Y ese elemento que ahorita no suena, hay que guardarlo, porque en algún momento nos permitirá hacer un estudio de otro orden. Si en algún momento tenemos un espacio para hablar de métodos, pudiera compartirles varias experiencias en torno a ese detalle excluido que eventualmente se convierte en el detonante para una investigación u otra, ¿no? Y ya respecto a lo que tiene que ver con la desaparición forzada de distintas personas, sí, efectivamente, el caso de los feminicidios es desde luego lamentable. Las desapariciones que han sucedido en muchos sentidos, ustedes lo saben, tienen distintas causas, tienen distintos orígenes, muchos de ellos, pues sí, por una violencia que se ejerce hacia las mujeres, por una cuestión de objetivizarlas y lamentablemente utilizarlas como un objeto sexual, después despreciarlas, matarlas, en fin. Y también están pues, las desapariciones del orden político, están las desapariciones que muchos han comentado del orden de lo laboral, ¿no? Lo que ahora se habla de los secuestros y las esclavitudes que no se dan muy lejos, el mismo narco cómo va reclutando jóvenes en distintos estados y no los recluta a la buena, en fin. Entonces hay muchas causas ahí, y habrá que ver cómo en el transitar se van generando precisamente esos elementos artefactuales que van generando un cierto simbolismo que permite la identificación. Pero yo lo que agregaría ahí es que, algo que hace rato comentábamos, que no basta con el artefacto per se, sino que también hay que hacer este análisis del aspecto procesual del artefacto, que se convierte en la artefactualidad. Esto es, no siempre se cuenta con el artefacto como la cosa evidente que va a estar ahí, sino que hay otra suerte de equipamientos o de formas de artefactualidad, como es precisamente la palabra. Y por eso es que la palabra hay que mantenerla viva, hay que hacer de la oralidad un ejercicio constante, y es ahí donde empezarán a aparecer los estandartes, no necesariamente en un color o en una forma o en un objeto, sino a veces en las frases, en los signos. Recién comentaba el caso con una compañera que ella trabaja los protocolos de atención a las víctimas de violencia de género en deportistas, y me invitó a dirigirle su tesis, que justo hablando de tesis, aquel colectivo de la tesis generó un himno muy interesante, ¿no? Y de repente tuvo mucha fuerza y tristemente se ha olvidado. Pero si uno ve las consignas que trae ese himno, representa muchas cosas, ¿no? Cuando dicen el violador eres tú. Y lo vamos perdiendo. Entonces los estandartes artefactuales de repente aparecen en otras formas que no necesariamente es un objeto físico, sino que a veces es
la palabra. Pero bueno, les paso el micrófono. Cierro rápidamente. No hay una memoria nacional. Jalmas habló de memorias colectivas porque los grupos tienen memoria, no la nación. Es decir, sí existen libros de historia nacional, no existe un libro de memoria nacional, porque no la hay. Voy a poner un ejemplo rápido. Tlatelolco puede ser explorado a través de varias memorias. Los que estuvieron en la plancha de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, los dirigentes tienen una versión, los militares tienen otra versión, el poder político, es decir, el gobierno, tenía otra versión. Los que cerraron las puertas de las iglesias, de la iglesia de Santo Domingo, de Santiago Tlatelolco, porque nos gustaban los estudiantes tocando las puertas de la iglesia, les cerraron, tienen otra versión. Y los que habitan las unidades de Tlatelolco tienen otra versión. No podemos armar un rompecabezas porque así la memorias colectivas de grupos. Y cuando uno habla de museos son cosas organizadas, están sistematizadas. Difícilmente, Mario, creo que podamos ver un museo del narco, pero sí tienen lugares de memoria. Donde mataron al hijo del Chapo, ahí levantaron una especie de señal, y si alguien intenta tomar una foto, lo siguen y le quitan la cámara. Están vigilando. Valverde, que era un narco, tiene su figura, casi lo santifican, y en las cantinas del norte del país son casas, está la figura. Sí tiene sus artefactos, tiene sus lugares. Y me parece que lo que se puede hacer es más bien como construir pequeños museos locales que den cuenta de cierta actividad, como decía Gerardo. Hay una Casa de la Memoria de las Fuerzas de Liberación Nacional en Monterrey, donde se fundó las Fuerzas de Liberación Nacional, que se el Museo Casa de la Memoria Indómita de la primera huelga de hambre de las dones del Comité Eureka, y hay exposiciones. Ahora bien, a lo mejor habrá que pensar localmente en ciertas comunidades que generen sus propios museos organizados. Casi todos en este país tenemos un mini museo, ya sea cajón, ya sea cofre, ya sea la vitrina de la mamá, donde tiene una gran cantidad de recuerdos, y pues nada, cada uno de esos vasos de donde se los llevó. Pero nosotros guardamos en alguna caja, cajón, cofre, cosas que son significativas. El primer boleto de algún vuelo, de algún camión cuando salimos solos. Por ejemplo, yo tengo 3 boletos conmemorativos del metro. Uno de los 50 años me parece, uno donde sale Alex Lora, y el último que se vendió rápidamente porque dijeron que es el último y no lo uso, porque si lo uso, para eso se creo que el artefacto tiene un vínculo significativo. Entonces los guardo. Y todo el mundo guarda cartitas, todo el mundo guarda notas de la primaria que va a buscar algo en el cajón y se detiene. Tenemos fotografías, tenemos cajones donde guardamos cosas aparentemente inservibles. Esos son pequeños museos. Es decir, una prenda que no dejamos tirar, un pañuelo que alguien nos regaló cuando éramos adolescentes y dijimos que era el amor de nuestra vida, y pues el amor de nuestra vida aparece cada mes, ¿no? Tenemos ahí. Y creo que eso sí, son los ejemplos que yo tengo: organizar el museo, los cofres o las vitrinas de las mamás, pero habrá que pensar en otra sistematización a partir de las experiencias y que intentamos reivindicar. Curiosamente, la izquierda no reivindica la lucha cristera. Ahora que hablamos de la matanza de los chinos, se toca un poco en la historia de este país, la matanza de Torreón de 1910 de los chinos. Es un evento de terror de la sociedad mexicana y que debe de formar parte del recuerdo de las atrocidades que hemos cometido y que no se tienen que repetir. Justamente ese valor educativo de la memoria. Ya. Muchas gracias. Hacemos entrega de los reconocimientos al doctor Manuel González Navarro, al doctor Jorge Mendoza García, al doctor Gerardo Ortiz Moncada y a la maestra Diana Sánchez Romero. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente, que es
el audiovisual de relato El Mercader y la Medusa, autor y producción del doctor Mario Basols. Tenemos un receso, unos 5 minutos para... Sí.